El cambio climático es una gran amenaza para la humanidad y el Perú, nuestro país, es uno de los más afectados por este fenómeno. Nuestros glaciares se están derritiendo y con eso se nos va una de las fuentes importantes de agua. La alteración de las precipitaciones produce o sequías o inundaciones y esto destruye las cosechas. Los campesinos dicen: cuando debe llover no llueve y cuando no debe llover llueve. Es decir, se han alterado los patrones de las lluvias. A veces hay sequías largas, a veces hay inundaciones. Esto destruye los cultivos y amenaza el abastecimiento de alimentos, baja los ingresos de los campesinos y también dificulta que lleguen los alimentos a las ciudades. La temperatura promedio de la Tierra está aumentando, pero a la vez hay temperaturas extremas, o mucho calor o mucho frío. En nuestro país, por ejemplo en Puno, nuestros hermanos sufren las heladas y muchos niños sufren bronquitis, personas de edad neumonía, y todos estos fenómenos climáticos son fruto de una actividad humana de uso de los combustibles fósiles, y hay países que son los principales responsables de la emisión de los gases de efecto invernadero que han dado lugar a este aumento de la temperatura en la Tierra y el cambio climático. A fines de noviembre se va a realizar en la ciudad de Doha, en Qatar, la COP número 18, que es la conferencia de las partes número 18 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ahí debería firmarse el segundo periodo del protocolo de Kioto, porque eso significa que los países principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero reduzcan estas emisiones y no afecten a nuestros países que sufrimos los efectos del cambio climático. El Perú necesita tener políticas claras frente al cambio climático y cada región debe tener su estrategia, así como a nivel nacional. Y una de las políticas debería ser recuperar los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Como peruanos nosotros tenemos que estar atentos a que el Perú lleve una posición firme ante esta conferencia de las partes del cambio climático, exigiendo que haya un compromiso serio de los países responsables para reducir sus emisiones. MOSIC está comprometido con eso y en CONADES estos temas del cambio climático se van a tratar. En CONADES vamos a hablar de la situación internacional y de la situación nacional, porque no se puede separar ambas realidades. Al hablar de la crisis en el mundo, vamos a hablar también de qué problemas tenemos en el Perú y cómo debemos afrontarlos. En la costa, en la sierra y en la selva están sufriendo sus efectos. Recrudecen determinadas enfermedades como la malaria y el dengue que ya habían desaparecido. Aumentan los problemas de alimentación y pobreza debido a los desastres que se llaman naturales, pero que en realidad no son naturales porque son fruto de esta actividad humana de uso de los combustibles fósiles. Por eso, desde el Perú queremos estar atentos a qué se va a decidir en esta conferencia internacional sobre cambio climático. Y en CONADES estos temas los vamos a tratar, porque la crisis ambiental forma parte de una crisis global y lo que ocurre en un país repercute en el otro, y como ciudadanos y ciudadanas del mundo tenemos nosotros que reclamar que los representantes de los estados que se van a reunir se pongan a la altura de las circunstancias. La humanidad requiere un acuerdo sobre el cambio climático. En el mundo predomina un estilo de vida consumista que no respeta a la naturaleza y que genera desigualdad. En la cumbre de la Tierra del año 92 y ahora en la reciente cumbre Río +20 se ha hablado de que hay que cambiar los patrones de producción y de consumo no sostenibles por nuevos patrones de producción y consumo. Y nosotros en el Perú desde ya tenemos que ir pensando cómo reorientamos la economía para que beneficie a todos los peruanos, pero cómo lo hacemos respetando el medio ambiente. El Perú emite un porcentaje pequeño de los gases de efecto invernadero a nivel global, solamente 0.4%, y principalmente debido a la deforestación. Por eso, en el caso de nuestro país, lo principal es detener la deforestación. En las ciudades también debemos prepararnos para enfrentar el cambio climático. Debemos estar organizados, aprender lo que es la gestión de riesgos ante posibles desastres, preocuparnos
por saber qué está ocurriendo con las fuentes de agua, porque a veces en la ciudad abrimos el caño, cerramos el caño y no pensamos que el agua viene desde las cabeceras de las cuencas, desde las montañas, baja por los ríos y llega hasta nuestra ciudad. Entonces nos corresponde preocuparnos de que en todo el país se cuiden las fuentes de agua y podamos nosotros prevenir los efectos de escasez de agua que va a haber en el futuro debido al cambio climático. En el Perú debe haber un apoyo clarísimo del Estado a la pequeña agricultura, a los productores campesinos, que son los que producen los principales alimentos que el pueblo peruano consume. Y una política adecuada de cambio climático debe apoyarlos para evitar que los efectos de este fenómeno afecten su producción. Debe apoyar la diversificación de cultivos en nuestra sierra y también apoyar la conservación de la Amazonía, respetando las comunidades de cada lugar. El fenómeno del calentamiento global y el cambio climático nos llama a encontrar nuevas formas de vivir en las cuales todos tengamos un consumo responsable y solidario, no como actualmente sucede, que la humanidad ha venido consumiendo en algunos casos artículos o materiales suntuarios superfluos a costa de destruir la naturaleza. En el futuro no podremos vivir así como seres humanos, tenemos que organizarnos para tener una forma de vida en la cual nuestro consumo sea responsable con la naturaleza y no atente contra la vida en el planeta. Actualmente ya hemos sobrepasado más del 50% de la capacidad de la Tierra por una irresponsabilidad nuestra y de el conjunto de países que por obtener máximas ganancias han depredado la naturaleza.